Les presento ahora sí a Margarita, nuestra invitada súper especial desde Houston, Texas. Hola Margarita. Hola Pili, hola, hola mire, vea, hola mire, vea, ¿cómo es? Hola, buenos días, bueno, estoy aprendiendo, yo soy cachaca, soy bogotana. Margarita, digamos que se ha dedicado y es una apasionada de enseñar la palabra, especialmente a mujeres. En este momento tiene un ministerio también que lo ha llamado Sentido a tu Vida y ha dictado conferencias, ha escrito un libro hermoso que se llama Un corazón como el de Jesús. Y bueno, es definitivamente lo que más le apasiona es enseñar la palabra y a eso se dedica, creo yo que hasta dormida piensa en eso. Y es casada, ya como algo pues personal para que sepan también, tiene 4 hijos ya grandes, un nieto, otro en camino y como les decía, vive en Texas. Ella las dejo para que sea usada como les decía y nos pueda transmitir sus enseñanzas y bueno, que seamos bendecidas. Gracias Margarita por estar con nosotros. Gracias Pili, muchas gracias. Buenos días nuevamente para cada uno, espero que ya estén con su café de Colombia, estoy celosa de ustedes porque yo estoy aquí en Texas tomando agua, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Me hace falta mi café de Colombia tan lindo. Soy muy colombiana, hace 18 años vivo en Texas, pero nací en Bogotá. Tengo hoy aquí entre la audiencia una invitada especial, a mi mamá que vive en Medellín. Al final la van a conocer y gracias por estar aquí. Espero que el Señor nos hable a cada una de nosotras en esta enseñanza. Tengo, Pili, les quiero mostrar una foto antes de hablar de mi familia. He aprendido que antes de enseñar cualquier cosa, quiero mostrar quién es mi familia. Me tocó hacer esta foto, que es de una Navidad, donde pude como poner las fotos como un collage. Entonces ahí está mi hijo mayor a la izquierda, Mauricio, casado con Bridget. Ellos viven aquí en Houston. Mi hija Valeria, que vive en Miami, su esposo Jimmy, mi nieto Alessandro, que va a cumplir ahora 9 años, Steven, que se casó recién casado y está esperando su primer bebé, vamos a ser abuelos por segunda vez. Mi hijo David, que lo ven ahí al lado mío, es el soltero, pero ya está con una novia, ya terminó la universidad. Y mi esposo Richard Houston, que ha sido, bueno, él ha vivido casi 40 años viajando a Latinoamérica, o sea que habla español perfectamente. Esa es mi familia. Gracias, Pili. Gracias. Yo digo que una de las cosas que me apasiona es conectar la palabra de Dios con la vida real, porque muchas veces cosas que he escuchado y he vivido, tal vez también aún estando ahora mi mamá acá acompañándonos, sé que muchas veces hemos crecido como con la Biblia abierta en la casa, como decoración, pero nada como en la práctica, o sea, ha sido como algo que sabemos, pero no, eso sí es algo que muy complicado. ¿Ustedes han crecido así, pensando que la Biblia es un libro difícil, que no es para mí, que algún día lo voy a leer? O hasta hemos pensado, alguien me ha dicho que es un libro para viejitos, o es un libro que no, que solamente es muy difícil de interpretar. Entonces, por eso uno de mis ministerios es Sentido a tu Vida, pero otro se llama El Arte de Ser Mujer. Y es un ministerio que comencé hace 18 años aquí en The Woodlands, Texas, donde vivo, pero viene de Bogotá. Yo viví 10 años en Colombia y ahí estaba coordinando un ministerio grande de mujeres que también tenía ese nombre, El Arte de Ser Mujer.
Entonces, digamos que importé eso hace 18 años acá de Woodlands y mi pasión es, como les digo, poner la Biblia en la práctica. La misión del arte de ser mujer es poner los principios bíblicos, aplicarlos a nuestra vida para llegar a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces yo digo que no es tener la Biblia a un lado y tener mi vida a un lado, sino cómo poner mi vida en la práctica, cómo poner esos principios en el diario vivir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a tratar de enseñarles un salmo que es muy nombrado, muy conocido. Como les digo, son de golpe un salmo que la Biblia estaba ya, las abuelitas, bisabuelas estaban con el Salmo 91, no sé si alguna se identifica ahí en la entrada de la casa o algo así, pero el Salmo 91 es uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Entonces, es lo que voy a enseñar hoy para ustedes. Ahora, antes de enseñar, también pensaba en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de la pandemia. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué yo puedo pensar en ustedes como las emociones que estamos experimentando, ¿verdad? Unas emociones de miedo, unas emociones de qué va a pasar, la incerteza. Todo, si uno pudiera como definir estos tiempos en una palabra, yo digo que la palabra es, todo es incierto. La palabra es incierto, porque no sabemos, ¿verdad? Si los negocios, las que tienen sus hijos o ustedes mismas un negocio, van a seguir. No sabemos si las que están en el colegio, mi hija Valeria está en eso, el colegio va, Alessandro, ir al colegio o no va a ir. Todo es incierto. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Será que vamos a poder celebrar Navidad con nuestras familias? Todo está en una palabra de incertidumbre. Gracias a Dios que Él está por encima de la incertidumbre. Dios está por encima de la pandemia. Dios está por encima de la fragilidad de los seres humanos como tú y yo. Dios sigue siendo Dios y tenemos la plena esperanza en las promesas de Dios. En medio de ese mundo incierto, Dios no ha cambiado. Eso sí, parece una cosa como muy lógica, pero es en toda seriedad, como hoy estamos hablando en medio de este desayuno, hay algo muy importante, es que tenemos que reconocer que en medio de la incertidumbre, Dios sigue siendo Dios. Ahora, una de las anécdotas en estos días también, en estas Zoom, que yo creo que todas estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hacemos de trabajo, pero también con nuestras familias. Uno de mis hermanos, mi hermano Mauricio, me dijo una vez en estos días, a uno le puede faltar todo en estos días, menos el internet. Me preguntó, estamos conversando, ¿verdad? Y yo le dije, claro, tiene toda la razón. ¿Qué tal? Ni siquiera podríamos conectarnos con las hermosas mujeres caleñas esta mañana si no tuviéramos internet. Pero después pensando y preparando este mensaje, decía, bueno, sí, es muy importante, muy básico el internet, pero ¿saben una cosa? No es lo más importante. Lo más importante realmente es reconocer que Dios sigue siendo Dios en medio de la incertidumbre. Si nosotras realmente, y yo me identifico con usted, yo no quiero hablar desde una plataforma que no tengo miedo, que no he tenido días difíciles. Por eso les mostré la foto de mi familia. ¿Se imaginan el corazón de una mamá con 4 hijos adultos y todos viven en un lugar diferente y con nueras, con un nieto, otro en camino? Mi hijo Steven en su viaje, en su trabajo, va cada semana a Ohio.
desde Texas y está en un avión, en un carro. Mi hijo David trabaja en una plataforma de cosas de petróleo y está allá afuera. O sea, todo eso, ¿a dónde va el corazón de Margarita? Tengo muchos motivos para tener miedos, para llenarme de temores. Pero he tenido que aprender, y es lo que les voy a compartir de mi corazón, a entender el valor de reconocer nuevamente que Dios sigue siendo Dios. Antes de la pandemia, en este momento de la pandemia y después de la pandemia. Y saben una cosa, para las que están tomando notas o quieren una idea, estoy haciendo una lista en mi tiempo de oración de todas las bendiciones que he recibido en medio de la pandemia. Y una de ellas ha sido que mi hijo Steven está esperando un bebé, ¿verdad? Eso para mí es una inmensa bendición. Hacer cosas que de golpe no podíamos hacer antes, como se acabó el afán, estamos en nuestros hogares y podemos tener más tiempo con nuestra familia. Yo digo que hay tantas bendiciones en medio de la pandemia que tenemos que descubrirlas y en eso es parte de lo que quiero animarte. Ahora, ¿cómo podemos vivir esta pandemia como decimos en Colombia, como Dios manda? ¿Qué es vivir la pandemia como Dios manda? Yo hice, antes de ir al Salmo, escribí algo que yo he llamado como un trabalenguas, pero con mucha certeza. Escuchen despacio y me van a entender por qué. Vivir como Dios manda es tener la certeza de que Jesús vive y sus promesas son ciertas en un mundo incierto. Lo único cierto es que todo es incierto. Lo único cierto es que todo es incierto en este mundo, pero lo único cierto es que Él vive y sus promesas son ciertas. Lo único cierto es que Dios vive y sus promesas son ciertas. Ahora, el reto para ti y para mí es, ¿creemos esto? ¿Le creemos a Dios? ¿Realmente creemos que Dios es quien dice ser? Yo tengo en mi vida de ministerio casi 30 años y dos mentoras que han sido mujeres que me han ayudado en mi ministerio, 20 años mayor que yo. Ellas me conocen. Yo digo que yo puedo hablar a Bev y a Jenny sin caretas. Ellas me conocen. Cuando yo estoy trabajando más de la cuenta, ellas me ponen a descansar. Cuando yo no estoy guardando mis prioridades, ellas me tienen el derecho de regañarme. Richard me dice que Jenny, me obedezco más a Bev y a Jenny que a mi esposo, ¿verdad? Pero a dónde voy es que una de ellas me decía, hablando de este tema de la fe, es que cuando uno realmente le cree a Dios, no hay que tener miedo. Todo el miedo se va, porque el miedo es falta de fe en creerle a Dios. Ahora, ¿qué hacer con esta humanidad caída y frágil que tenemos tú y yo? ¿Dónde está el Salmo 91 en la Biblia? El Salmo 91 está casi pues en la mitad de la Biblia. Algunas dirán, yo no tengo una Biblia, o bueno, están por ahí recordando algo. Yo sé que está, ¿verdad? En algún momento, en algún lugar lo han encontrado, pero los salmos están en el Antiguo Testamento. Voy a hacer un recuento muy rápido antes de entrar el Salmo para que ustedes puedan entender de dónde viene el Salmo 91. Este salmo tan apreciado, tan hermoso, que ustedes han leído, escuchado, o para de golpe es la primera vez que lo escuchan. Los salmos son escritos en el Antiguo Testamento, la mayoría por el rey David. Se conocen como los salmos de David, pero realmente no todos los escribió David. Son 150 salmos
de los cuales 73 escribió el rey David. Y uno de ellos lo escribió Moisés. A lo mejor han escuchado este nombre importante del Antiguo Testamento, Moisés. Y el que escribió el Salmo 91 fue justamente Moisés. Entonces son escritos por David, la mayoría, y el Salmo 91 escrito por Moisés. Los demás salmos están escritos por profetas de esa época muy importantes, escogidos por Dios. Estos salmos son escritos entre el año 500 y el año 1000 antes de Cristo. Y curiosamente, algo que aprendí enseñando una serie de los salmos en esta pandemia es que muchos de los salmos son mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que anuncian la venida del Señor Jesucristo. Increíble, ¿verdad? 1000 años antes de la venida del Señor, Dios utilizó los profetas para escribir que vendría un Salvador. Por eso la Biblia tiene tanta veracidad, porque se cumple esa promesa en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver que los salmos experimentan, ustedes pueden ver desde los 150 salmos, muchas de las expresiones de las emociones del ser humano. Ahí vamos a ver que hay miedos, inseguridad, desasosiego, cansancio. Los salmos describen las emociones del ser humano, por eso son tan hermosos. Y era el himnario de los hebreos, otra cosa que también estudiando aprendí. Los salmos son un himnario. Por eso ahora, cuando escuchamos el canto del Salmo 91, si ustedes que ahora estamos en la tecnología van al YouTube, en el YouTube pueden encontrar muchos de los salmos cantados, porque son cantos, son himnos del Antiguo Testamento de los hebreos. Ahora, los salmos son de inmensa, nuevamente, bendición en medio de esta pandemia. El Salmo 91, escrito por Moisés, es el salmo que Moisés abrió su corazón a Dios. ¿Qué era lo que había en el corazón de Moisés para escribir este salmo? Porque cuando lo hemos leído algunas, hemos visto cosas hermosas, pero ¿qué era lo que estaba pasando en el corazón de Moisés para escribir? Por si acaso, la palabra Moisés quiere decir salvado por las aguas. Moisés era un hombre escogido por Dios, fue un hombre escogido por Dios para sacar a un pueblo muy sufrido, que fue el pueblo israelita de Egipto. Algunas conocen la historia, pero voy a contarlo como en una manera de cuento muy resumida para las que están escuchando por primera vez. Entonces, Moisés nuevamente quiere decir sacado por las aguas. ¿Por qué? Porque él era hebreo, y en ese mundo, en ese momento, los egipcios eran como lo más importante, digamos, el faraón egipcio era el imperio más importante de esa época. Pero en ese momento, ese egipcio, ese faraón, puso esclavo en la esclavitud a los israelitas. Entonces, Dios, en su fidelidad, escuchó el clamor de estos israelitas que querían salir de esa esclavitud de los egipcios, y escogió a Moisés para ir a sacar a ese pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Como Dios es tan perfecto y tan lindo, escogió, ¿verdad?, a una mujer hebrea que estaba, bueno, tuvo a Moisés. Ustedes recuerdan la historia. Voy a leer aquí un resumen. Cuando el faraón de Egipcio decreta que todos los niños varones que nazcan deben morir, la mamá de Moisés, que era hebrea, lo esconde por 3 meses y después decide ponerlo en una cesta en el río Nilo, donde la hija del faraón
se acostumbraba a bañar. Ella ve la cesta y la manda a recoger y le pide al faraón que si puede adoptar a ese niño y manda a llamar a una mujer hebrea que lo cuide en el palacio. Así es como Moisés entra a la vida de los egipcios. Su propia madre biológica lo cuida como una nodriza. Él crece con todos los privilegios reales de ser un egipcio. Cuando él crece, sale un día a ver a estos israelitas que están bajo esclavitud y que están sufriendo, que están orándole a Dios para que mande un libertador. Y Moisés ve que un egipcio está maltratando a un israelita. No aguanta, lo defiende, ¿verdad? Hasta matar al egipcio. Este es un momento importante porque él no puede regresar al palacio, él tiene que huir. Y en esa huida, porque ha defendido a un israelita, huye a una tierra que se llama Medián. Allí encuentra a unas pastoras. Esa era la labor de ese momento, era la actividad que se hacía más, el ser pastor. Y estas pastoras van a ser atacadas por una persona malvada y las ve desde lejos cuando está huyendo hacia Medián. Moisés defiende a las pastoras y el papá de esas pastoras se llamaba Jetro. Él como recompensa de que cuida, ¿verdad? A esas pastoras le da a su hija mayor que se llama Séfora. Moisés se casa con Séfora y tienen un hijo que se llama Gersón. Esa es la historia, pero en ese momento Moisés se dedica a ser pastor de ovejas. En ese pastoreo de ovejas, un día en el monte Horeb, que está pastoreando las ovejas, viene la historia que ustedes algunas conocen, la historia de la zarza ardiente. Él está ahí y hay una zarza, unas espigas que no se consumen. Y en eso sale una voz de ese fuego y es la voz de Dios que le pide a Moisés que regrese a Egipto a sacar a los israelitas. ¿Ustedes cómo creen que se siente Moisés? Si ya ha salido, ha huido del faraón, él tuvo mucho miedo, él tuvo mucho temor y dijo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Toda esa historia está en Éxodo, en el libro, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículos 5 al 14. Y Dios le dice, todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Moisés dice, yo no estoy preparado, pero Dios Todopoderoso le dice, yo te voy a respaldar. Esa es la historia detrás del Salmo 91. Y detrás de ese respaldo del Todopoderoso es que Él regresa a Egipto a sacar a los israelitas y presentarse a este faraón tan fuerte. Y es cuando vienen, se acuerdan, las que conocen la historia de cómo Dios envía a ese pueblo las 10 plagas. 10 plagas para una por una. ¿Para qué? Para que el faraón se le ablande el corazón y deje salir de la esclavitud al pueblo israelita. Voy a nombrar rápidamente las 10 plagas. No todas vinieron al tiempo. Por ejemplo, la plaga de las aguas que se convierten en sangre. ¿Ustedes se imaginan en tiempos actuales que fuéramos a nuestros lavamanos y en lugar de salir agua, saliera sangre? Todo el río Nilo se convirtió en sangre. El poder del Altísimo estaba manifestado en una manera soberana. Y aún así el faraón no dejó salir al pueblo. Después la tierra se convirtió llena de ranas. Después hubo una invasión de piojos, de moscas. Hubo una peste en el ganado. Hubo una úlcera en la piel de las personas.
Hubo una lluvia de granizo y fuego. Hubo una plaga de langostas. La tierra se cubrió con la profunda oscuridad. Y el último fue la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos murieron, hasta el primogénito del faraón. Eso fue lo que hizo que el faraón se le ablandara el corazón y ver el poder de Dios, ver que Dios estaba con Moisés, los dejó salir. Yo digo que Moisés no tuvo que vivir un coronavirus, una plaga del coronavirus, tuvo que vivir 10 plagas del coronavirus y vio el poder de Dios obrando en cada una de ellas. Una vez que ellos salen, se acuerdan de la historia, el faraón los deja salir, pero una vez ya los ve que vienen las caravanas de familias y familias israelitas saliendo, él se arrepiente, imagínense, se arrepiente, va tras ellos y es cuando ustedes recuerdan la historia que Moisés va con Aarón, la vara de Aarón, ¿se acuerdan? Él ora, Moisés ora pidiendo cuando ve que el ejército está persiguiendo, ¿verdad? A este pueblo tan amado por Dios y las aguas del Mar Rojo se abren, pasan todas las caravanas de los israelitas y al terminar de pasar al otro lado se cierran las aguas y se hunde todo el ejército del faraón y muere. El poder de Dios Altísimo se vio en medio de las 10 plagas. El poder de Dios se manifestó. Y eso es lo que hay detrás del Salmo 91. Dios dejó mostrar el poder de Dios allí a Moisés. Yo quisiera, si ustedes tienen sus Biblias, maravilloso, lo pueden abrir, si no, yo voy a ir leyendo poco a poco. No voy a leerlo todo de corrido, pero les voy a decir algunas cosas importantes del Salmo y unos pasajes bíblicos, por supuesto, del Salmo. Este Salmo 91, escrito por Moisés, tiene 3 ingredientes importantes. Uno es la condición bajo la cual debemos vivir. Tú y yo, como Moisés, debemos escoger bajo cuál condición debemos vivir. Y eso está en el versículo 1 del Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. Dios es nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro escudo. ¿Bajo cuál sombra estás viviendo tú? ¿Bajo la sombra poderosa del Altísimo como Moisés o bajo las sombras de tus propios miedos? Tenemos que escoger. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio. Yo recuerdo acá hace unos años en Texas, porque estamos muy cerca al Golfo de México, hay muchos huracanes. Y hace unos años hubo un huracán que fue muy fuerte. Hay varios, el Like, bueno, varios hemos tenido, y uno que ha causado muchas inundaciones. Y uno de ellos decían en las noticias, tienen que no hacerse cerca las ventanas, tienen que, bueno, protegerse todo, ¿verdad? En lugar seguro, dentro de la casa. Y yo pensé, no, ¿dónde nos podemos esconder, mi amor? Le decía yo a Richard, al lado de cada ventana, yo vivo en una casa, al lado de cada ventana hay un árbol muy grande. Entonces pensaba, en el huracán se va a caer de golpe un árbol. Bueno, eso era muy común aquí en The Woodlands, estamos llenos de árboles. Y lo que se me ocurrió fue imprimir el Salmo 91 y poner en cada ventana de mi casa y con mis hijos, en esa época todavía tenía 2 de mis hijos acá de los 4,
fuimos orando el Salmo 91 y pidiendo la protección de Dios. El Señor, vivir bajo la sombra del Altísimo es confiar que Él, en medio de esa circunstancia, en medio del coronavirus, nos va a proteger. Pasó el huracán y se cayeron 2 árboles, pero no encima de la casa, uno sobre el parqueadero, allí quedó el árbol y otro entre las 2 casas. Increíble la protección de Dios. Yo creo en el poder del Altísimo y tú y yo lo podemos hacer también. El segundo ingrediente de este salmo es uno que he llamado la afirmación de plena confianza en Dios. Y eso está en el versículo 2 de ese salmo. Dice, solo Él, dice aquí, afirmación de plena confianza en el Señor. Dice, yo le digo al Señor, esa afirmación, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Qué tal si cuando yo me lleno de miedo y de temores, puedo hacer esta afirmación al Señor? Si tú tienes una Biblia o quieres copiarlo, el versículo 2, ese debe ser nuestra bandera de afirmación. Una bandera en que voy a decir, yo le digo al Señor, no sigo mis pensamientos de miedo o de temor. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, el Dios en quien confío. ¿Será que podemos hacer esto tú y yo en medio de la pandemia? Y después de eso, el tercer ingrediente, una vez he decidido vivir bajo la sombra del Altísimo y no bajo la sombra de mis temores, donde he declarado y he hecho la afirmación de fe, ¿verdad? He podido llegar al tercer ingrediente y es reclamar las promesas que Dios tiene para ti y para mí, ¿verdad? En medio de esta pandemia. ¿Qué es una promesa? Antes de leerlas, ¿qué es una promesa? Es una declaración divina de Dios para los que hemos entregado nuestra vida a Él. Yo digo que son las notas de amor de Él para ti y para mí cuando estamos ante situaciones difíciles. La promesa divina no cambia, pues el carácter de Dios es íntegro. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. ¿Se acuerdan? Todo es incierto, pero Él es cierto. Él no cambia. Si habitamos bajo la sombra del Altísimo y vivimos bajo la sombra del Todopoderoso, Él nos da sus promesas. Y voy a leerlas como yo digo cuando enseño como verbos. Los verbos en la Biblia son muy importantes. Y dice el versículo 3, Él me puede librar. Él te librará, es el primero, la promesa, te librará de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Ahí podemos poner, te librará del COVID-19. Versículo 4, Él te cubrirá, es el otro verbo, con sus plumas y bajo sus alas estarás seguro. Te librará, te cubrirá. El versículo 7, podrá caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará el COVID-19. ¿Creemos esto? El versículo 10, porque ordenará, otro verbo, que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Yo digo cuando enseño este salmo que yo creo que Dios tiene, según este versículo, ordenará ángeles que te cuiden, quiere decir que Dios tiene a su cargo ángeles. La Biblia no habla que oremos a los ángeles, sino que oremos, que pidamos a Dios que envíe ángeles alrededor nuestro. Y en estos tiempos de la pandemia es muy valioso
orar eso. Yo oro por mis hijos aunque están lejos. Señor, pon ángeles alrededor de Steven cuando está allá en Ohio. Oro, pon ángeles alrededor de esta casa, que nada nos pase. Cúbrenos bajo tus alas, Señor. Versículo 13 dice, versículo 12 antes, dice, con sus manos te levantará. Eso es muy importante. Te levantará. Imagínense, las mismas manos de Dios te levantará para que no tropieces en piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Versículo 14. Yo lo libraré. El 14 y el 15 son muy importantes. Escúchenlo con cuidado porque estas promesas no son para todo el mundo. Yo digo que los hijos tenemos preferencias, ¿verdad? Mi mamá está escuchando este mensaje y mis hijos igual, cuando llegan los hijos a la casa, uno tiene preferencias con los hijos. Igual los hijos, nosotros como hijos de Dios, tenemos preferencias y el versículo 14 y 15 son cosas importantes para nosotros hijos. Dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Si tú y yo queremos la protección de Dios, tenemos que reconocer que Él es Dios. Y el versículo 15 dice, Él me invocará y yo le responderé, ¿verdad? Él me invocará, yo tengo que hacer mi parte y yo le responderé y estaré con Él en momentos de angustia. Y lo libraré y lo llenaré de honores. El Señor me responderá y estará conmigo. Y no es que no vamos a experimentar dolores. Él dice que va a estar en momentos de angustia con nosotros. Más de 10 promesas. Recuerden, esto está escrito por Moisés. Él tuvo que vivir 10 coronavirus y más de 10 promesas. Tú y yo no estamos en los tiempos de Moisés, en los tiempos del COVID-19. Y tenemos estas promesas hermosas en medio del desánimo, la incertidumbre y mucho más. El mandato importante antes de terminar en promesas, en medio de este salmo, está en el versículo 5, que dice, no temerás el terror de la noche. No temerás ni la plaga, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni plaga que destruya a medianoche. En medio de estas promesas, Dios quiere que no temamos. Es un mandato para obedecer. Ahora tú dirás, el temor es humano, ¿verdad? Somos frágiles, estamos con estos sentimientos, especialmente las mujeres, pero tenemos que escoger, tú y yo, bajo cuál vamos a vivir, si bajo nuestros temores o bajo la sombra poderosa del Altísimo. Yo quiero pedir a Natalia que ponga una foto hermosa de una paloma que encontré y creo que es la mejor descripción para terminar esta enseñanza. Y quiero que la lleves y ella puede después pasarla a ustedes. Miren la belleza. Esta paloma tiene estos polluelos o cómo se llaman, ¿verdad? Yo digo que si pudiéramos imaginar el corazón de estos polluelos, ellos no tienen miedo de nada. Ellos están tranquilos, protegidos bajo la sombra de esa mamá. Y cuando nosotros como mamás cogemos las manos de nuestros hijos, ¿verdad? Les estamos diciendo cuando pasamos una calle, ¿verdad? En Bogotá o en Cali, tranquilos, aquí estoy yo. Tenemos que poner nuestra mano en las manos de Dios. Dice este salmo, la mano poderosa del Altísimo nos está protegiendo. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición y eso es lo que tenía para ustedes. Dios les bendiga. Seguimos con un testimonio precioso, sigamos con este corazón sensible que sé que este testimonio va a ser perfectamente usado por Dios para cada una de nuestras vidas.
Ay. Buenos días, queridas amigas. Qué rico que estemos compartiendo hoy en este desayuno. Hoy quiero compartirles un testimonio de vida. Mi nombre es Natalia Sanín, para las que no me conocen. Llevo 22 años de vida cristiana y 20 años de casada. Soy empresaria, tengo un jardín infantil, pues como se imaginarán, es uno de los sectores económicos, uno de los tantos sectores económicos afectados en este momento por esta crisis económica que está viviendo el mundo. Mi dedicación entera, tiempo completo al jardín, ha sido un diario vivir desde hace 11 años. Desde el amanecer hasta el anochecer, dedicada a tiempo completo a mi negocio y con muchas cargas, pero también aprendiendo y conociendo del Señor todo el tiempo, todos los días, a ratos desilusionada de Él, a ratos celebrando logros. Es un aprendizaje diario, pero bueno, ha sido enriquecedor. Enriquecedor el tema. Obviamente en este momento y en esta crisis, pues ese era uno de mis grandes preocupaciones cuando entramos a guardarnos en casa. Lejos de imaginarnos o lejos de imaginarme en qué era lo que iba a trabajar el Señor, quiero contarles que mi testimonio no tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con lo emocional y con un tema netamente familiar. Tal vez siempre usé mi empresa como un distractor para no resolver conflictos emocionales y personales con una persona que me costó mucho trabajo después de 20 años superar una pésima relación con mi suegra. 20 años de casados con mi esposo, asistiendo juntos como familia, incluida ella, a la iglesia, todos juntos, todos escuchando la palabra de Dios, todos conociendo, aprendiendo, confrontándonos, pero al final cada una tomando la decisión de hacer la voluntad propia de cada una, de no dar un brazo a torcer frente a ceder ante una posición, o al hecho de prestarse para que la relación fluyera. Finalmente, en esta época de encierro y con tantas preocupaciones tal vez en la cabeza económicas, algún día ella llamó a mi celular, casi nunca lo hace, y normalmente cuando lo hace yo siempre pregunto qué será lo que necesita. Normalmente necesita algo, pero bueno, esta vez le contesté y básicamente su llamada era porque quería saber yo cómo estaba. Prácticamente llamó a preguntarme cómo estaba yo. Cuando ella me pregunta eso, se cayeron todos mis argumentos, todos mis prejuicios. Sin embargo, había algo de prevención y finalmente me despojé de todo porque ya el Señor venía trabajando en mi corazón el tema de la resolución de conflictos. Él ya llevaba varios días hablándome al respecto, cara a cara, personalmente, a través de la palabra me confrontó mucho, y tal vez cuando yo recibí esa llamada tuve que poner en práctica algunas cosas que había escuchado. Y le conté cómo estaba, que muy preocupada, muy angustiada, a ratos ansiosa, a ratos no dormía, confiando en el Señor. Yo le decía, yo confío en el Señor, pero siento mucha angustia, siento incertidumbre. Y finalmente ella me empezó a compartir sus versículos, me empezó a compartir de su fe, de la fe, me empezó a transmitir una seguridad increíble en las manos de quien estábamos, y ella tiene muchos años más de vida cristiana que yo. Y ella me empieza a transmitir cada una de esas frases con tanta seguridad que al colgar el teléfono yo sentí mucha paz y sentí el valor de una persona que se preocupa por ti y que ora por ti, y que te transmite esa convicción y esa confianza en el Dios en el que creemos.
fue el primer acercamiento que tuvimos, y de ahí empezamos a hablarnos diariamente, qué versículo leíste, usted, doña Hilda, qué aprendió hoy, qué escuchó hoy, y empezamos a construir una relación en torno al Señor, porque fue el Señor el que se prestó para unirnos, y nos sentó a las dos hasta que en algún momento, algún día, nos pudimos abrir el corazón abiertamente, tanto ella como yo, y decirnos las cosas tal y como las sentíamos, y tal y como el Señor nos había hablado de cómo teníamos que resolver las cosas. Las dos reconocimos que habíamos perdido tiempo. Las dos reconocimos que cada una había puesto resistencia a obedecer la palabra del Señor, aún conociéndola. Las dos reconocimos que nos hacíamos falta y que nos necesitábamos. Las dos reconocimos que fuimos desobedientes al Señor, pero también las dos reconocimos que tenemos oportunidades y que Dios es un Dios de oportunidades, y que si Él nos está uniendo era porque era lo que Él quería para las dos. Tal como a los niños nos sentó en la silla de la reflexión a cada una, aún en la distancia, más unidas, porque hoy no nos podemos ver como nos podríamos ver antes. Igual tampoco nos veíamos, tampoco nos frecuentábamos. Hoy estamos distantes físicamente, pero con el corazón más unido que nunca, porque es el Señor el que nos ha logrado unir. Y ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia sobrenatural, no es algo emocional, es algo real. Y el resultado final de todo esto es muy lindo, porque mi suegra en este momento, doña Hilda, y nosotros estamos muy ilusionados con un proyecto de familia que venimos trabajando ya desde hace un par de meses, y es el hecho de que ella se va a venir a vivir en nuestra casa. Eso nunca lo hubiéramos imaginado, nunca nos imaginamos que fuera a pasar, y si lo hubiéramos pensado, lo estábamos pensando con una actitud y una disposición diferente. Ella resistente a venir a mi casa y yo molesta de recibirla. No había ilusión. En este momento la situación es diferente. ¿Por qué? Porque se resolvió un conflicto de muchos años. Yo quiero compartirles un versículo que ella me dijo que era importante, y uno de los tantos con los cuales el Señor le habló en su corazón y le dijo, y quiere que los compartamos. Y dice así, es Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Era un corazón de piedra lo que había en cada una de las dos. Hoy esta reconciliación, hoy esta relación sana trasciende en la familia, trasciende a los nietos, trasciende a los hijos, en fin. ¿Cuál es el reto? Resolver conflictos, que no debería ser un reto, porque realmente para nosotros que conocemos la palabra de Dios, simplemente debería ser disponer nuestro corazón. Cuando el corazón se dispone y reconocemos lo que tenemos que hacer, el Señor hace el resto. Hoy quiero retarlas, hoy quiero animarlas, más que retarlas, exhortarlas a que resuelvan esos conflictos que tienen sin resolver, a quitar de la mente que el tiempo cura todo, porque el tiempo no cura nada. Antes, por el contrario, el tiempo se encarga de crear cicatrices malsanas, y es un argumento absurdo que no aporta en la vida de las personas. Resuélvanlo, tal vez, como le escuché a alguien decir siempre, las cuentas cortas, y disfrutar la familia. Hoy mi empresa no tiene el problema resuelto, mi empresa sigue en la misma incertidumbre, tal vez más que hace 2 o 3 meses, pero el Señor me ha dado tanta paz que
La verdad, en este momento para mí, la empresa pasó a una segunda instancia y yo sé y tengo la firme convicción de que lo que Dios restauró, que era más difícil de arreglar, que era la parte de nuestros corazones, si eso ya está resuelto, lo demás lo resolverá Él de la mejor manera posible. Simplemente descansar, hacer lo que tenemos que hacer y disfrutar. Ese era nuestro testimonio de parte de doña Hilda. Un abrazo, las queremos mucho y que Dios las bendiga. Nati, gracias por tu corazón, porque a través de la vulnerabilidad que mostramos, sé que sentimos que a veces no somos las únicas, que nos podemos apoyar, que Dios hace cosas sorprendentes, maravillosas. Gracias por abrir tu corazón, por dejarnos aprender a través de ti. Y sé que será de bendición. Bueno, ahora viene otro momento súper importante porque además es divertido y nos gusta y nos interesa a la mayoría. Esperancita, como les decía, trabaja con la estética, nos tiene un regalito. Hola, hola a todas. Mi nombre es Esperanza Ramos, para que no me conocen. Qué rico poder compartir con ustedes mi experiencia y mi conocimiento en la estética, que ese es mi trabajo. Hoy vamos a hablar de lo que es una exfoliación e hidratación corporal con elementos todos de la casa. Bueno, primero vamos a hablar de la exfoliación. Siempre antes de una hidratación hay que hacer una exfoliación para preparar la piel a recibir los productos y se asimilen mucho mejor. La exfoliación lo que hace es limpiar células muertas, activar circulación. Bueno, tenemos que hacer dos procedimientos para la exfoliación. La de la carita es con jugo de naranja, unas 4, yo aquí se las muestro, yo aquí lo tengo ya hecho, unas 4 o 6 jugos de naranja y el jugo de 2 limones. Eso lo colocamos en un tazoncito. Aquí está la cara, ¿por qué? Porque la cara la vamos a preparar con bicarbonato y miel. Y el del cuerpo con azúcar y el jugo y miel. Entonces, primero va la de la carita, le ponemos harta miel, eso es, y le agregamos el bicarbonato. No importa la cantidad, lo importante es que ustedes sientan cuando se lo están poniendo en la cara, se sientan los granulitos del bicarbonato, ¿sí? Miel, naranja, limón y bicarbonato. Y nos lo colocamos en la carita así, toda la cara, en círculos, del cuello hacia arriba. Eso. Si ustedes van a sentir granulitos, que la piel se limpia, esto se puede dejar en la cara unos 5 minutos. Lo mismo el cuerpo. El del cuerpo va igual. El jugo de naranja, de limón, la miel. No les digo exactamente cantidades porque si van a hacerlo en compañía de alguna persona, entonces pues aumentan las cantidades. Y azúcar. Bueno, ponemos la misma cucharita. Aquí ya hice un revueltico, pero no importa. Eso es, igual. Entonces, ¿qué? Acuérdense, miel, azúcar, limón y naranja. Igual, exactamente igual. Lo cogen y se lo colocan por todo el cuerpo. Yo aquí les hago solamente las manitas, pero todo el cuerpo, espalda, todo. ¿Listo? Después de que se lo han colocado, se han esparcido en todo el cuerpo, se vaya. Yo, para no alargar mucho, porque yo sé que en esto toca rápido,
se lavan bien. Yo me voy a limpiar, por eso traje esta toallita. Y vamos a hacer la hidratación de cuerpo y cara. Para ella sí que vamos a usar chocolate en polvo, cualquier chocolate. El chocolate es de lo más hidratante que hay para la cara y el cuerpo. Bálsamo, no importa, o tratamiento, cualquiera de los que tenemos en la casa, esto ayuda a suavizar mucho la piel. Y aceite de almendras o de coco o de Johnson, cualquier aceite, claro, no que sea muy oscuro porque el oscuro es muy denso y no deja que la piel lo absorba bien. Entonces ponemos el chocolate, le agregamos el aceite de almendras o cualquier aceite, como ya les dije, le agregamos el chocolate, que aquí lo tenía ya listo para que lo vieran, y mezclamos. Eso es. Esto lo podemos poner o con la mano o si quieren con una toallita desechable y eso. Miren cómo queda. Esto lo pueden colocar en la cara y también en el cuerpo. Se lo dejan otros 5 minutos. Si sobra, pues qué rico porque uno se lo puede poner cuando se está bañando. Si somos de piel seca como la mía, se puede colocar la hidratante, no la exfoliación. La exfoliación sí se hace 2 veces a la semana si son de piel grasa. Si son de piel seca, una sola vez a la semana. Pero esto sí se lo pueden poner día por medio si tienen la piel muy deshidratada. Yo lo mantengo mucho en el baño, hecho, y me baño, me lo coloco y me lo dejo unos 2-3 minuticos y me baño. Me van a contar cómo queda la piel de hidratada, de fresca y por eso queda oliendo delicioso. Hasta la próxima, cualquier cosa pues que quieran saber, con mucho gusto. Y bueno, espero que hayan aprendido y esto es Encho en Casa.